Buen día, todavía buen día. Bueno, gracias a todos por estar ahí. Ya hicieron la introducción, Sebastián. Bueno, vamos a ir compartiendo algunos datos, algunas imágenes que tenés preparado. La idea es que todos los fanáticos del fútbol puedan conocer qué está pasando con los campos de juego aquí en la Argentina, cómo se ha evolucionado, cómo se trabaja en distintos aspectos, mejora, perfeccionamiento, pero sobre todo seguridad, que a veces es un tema que no está muy presente, ¿no? Bueno, nosotros desde la Liga, desde el año 2018, estamos preparando todas las canchas para que estén en el mejor estado, pero desde el 2018 hasta esta fecha hemos trabajado solamente sobre los estadios donde se juegan las finales del campeonato y finales del Trofeo de Campeones. Así que ahora hemos extendido todo ese análisis, ese relevamiento, ese monitoreo de los campos de juego y ese asesoramiento, que es lo más importante a todos los clubes, relevando los 30 clubes, los 30 estadios que hay en la Argentina y todas sus canchas de proyección. Así que hemos hecho más de 60 canchas para saber exactamente dónde estamos parados con los campos de juego, qué podemos mejorar y cuáles son los puntos donde realmente nos están poniendo un techo a la calidad y a la seguridad de nuestros campos de juego. Bien, comencemos. Bueno, el objetivo es crear conciencia realmente desde nuestro lado y también por una cuestión de la importancia que creemos que tiene nuestro trabajo. Queremos generar una conciencia en la dirigencia, en el público y en los medios para saber que el campo de juego tiene un valor mucho más importante que la estética. ¿Cuáles son los servicios que podemos ofrecer o que ofrecemos ya desde este año a través de la Liga de Fútbol? Damos un apoyo técnico permanente 24/7 con una línea dedicada de teléfono para ser atendida por especialistas que les puedan resolver cualquier tema agronómico con una foto, con un video, con una conversación. Por otro lado, hacemos una visita semestral donde hacemos un relevamiento muy profundo que nos da a nosotros una idea de todos los temas que esa cancha o ese campo de juego puede tener y nos interesa mucho más lo que está abajo del verde, lo que está abajo del césped que tal vez el césped mismo, que eso es muy dinámico y puede estar bien una semana, puede estar bien la otra. Todo lo demás es estructural y realmente nos importa. Cada 15 días le pedimos a los clubes que nos manden un informe porque queremos ir monitoreando esto y tenemos una política de cero sorpresas. Queremos que el día del partido nosotros ya sepamos desde antemano cómo estaba ese campo de juego. Bueno, acá están todas las variables de un campo de juego. Lamentablemente se le da mucha y más importancia a la estética que a todas las demás, pero nosotros consideramos todo como un todo. Es un sistema que tiene que funcionar y en el centro de ese sistema está la seguridad. La seguridad depende de una gran cantidad de factores que nosotros queremos proteger porque es la prioridad número uno en el mundo, la seguridad de los jugadores. Bueno, acá estamos nosotros midiendo todo lo que ocurre en las canchas con instrumental FIFA. Entonces, todo lo medimos perfectamente en diferentes lugares de la cancha. Se acabó la subjetividad, ya no es la siento dura, me parece blanda, la noto rápida, la noto lenta. Todo se mide y entonces podemos ofrecer al preparador físico, al director técnico, al club o a los medios, le podemos decir exactamente cómo está esa cancha, si está dura, si no está dura, y en algunos casos vamos a tener que decir tenés razón y en otros casos no tenés razón, pero todo se mide. Sebastián, consulta breve mientras seguimos pasando. ¿Es todo según los criterios de FIFA? ¿Ese criterio es obligatorio? No, son criterios recomendados, pero la mayoría de las ligas se están circunscribiendo a esos criterios que tienen un rango óptimo y un rango tolerable. Este es el informe final, esta es la carátula final donde nosotros le marcamos a cada club cómo están situados en 10 parámetros diferentes que nosotros medimos y correlacionamos entre ellos. Este es el promedio, nosotros acabamos de terminar de hacer 32 estadios, este es el promedio nacional de esos 10 parámetros. Podemos ya empezar a identificar cuáles son los problemas de las canchas argentinas y dónde tenemos que tratar de mejorar. Entonces tenemos todos los parámetros, por ejemplo, césped, suelo, jugabilidad, seguridad, previsibilidad,
agua, calidad del agua, riego, infraestructura. Vemos que, por ejemplo, infraestructura es el punto más bajo, es donde tenemos que trabajar fuerte y tenemos una capacitación, unos staff, unos cancheros muy preparados que con las limitaciones que le presentan los otros 9 parámetros están obteniendo realmente canchas muy buenas. Acá vemos el promedio general, antes vimos los parámetros uno por uno separados, acá está el promedio general, esos son los 30 clubes en la Argentina, de los 30 clubes está dando un promedio de 70 el valor, es un promedio que no tiene que ver con cómo se ve la cancha, si está linda, si tiene franjas, nosotros miramos mucho más por detrás, todas las limitaciones que tiene la cancha y si por ejemplo el agua salina tienen un puntaje que les afecta el total. Y eso es algo que de alguna manera hay que tratar de resolver. Acá hay una idea que a veces es como contraintuitiva, ¿no? Porque nosotros como espectadores de fútbol, viéndolo por televisión o incluso estando en el estadio, si vemos que la cancha no luce estéticamente, ya decimos que la cancha está mala, ¿no? Sí, lamentablemente todo pasa por la visión, por la estética, por la presentación. Obviamente la estética tiene que ver con algo, con mostrar algo bien presentado, pero eso no define cómo técnicamente está el campo. La estética no depende, no es un índice absoluto de que todos los demás parámetros estén bien. De hecho, en este momento tenemos una primavera muy beneficiosa y prácticamente todas las canchas lucen en su mejor estado del año, pero muchas de ellas tienen problemas serios que hay que resolver. Bien. Bueno, acá está parte del informe que hacemos, entonces medimos, hay informes de este tipo en Europa que se realizan, pero en Europa están más solamente dirigidos al campo de juego. Nosotros como empezamos de una base más atrás, tenemos que empezar a revisar todo lo que está bajo techo y expuesto al aire como es el campo de juego. Entonces tenemos que revisar acá lo pueden ver, por ejemplo, algunos de los depósitos, cómo se acopian los agroquímicos, un montón de cosas son realmente importantes para trabajar bien, trabajar cómodos, trabajar eficientemente, inclusive para la seguridad de los empleados. Así que relevamos absolutamente todo, bajo techo y lo que es el verde. Bueno, de nuestro relevamiento que se hace en 30 cuadrantes diferentes de cada cancha, podemos hacer un mapa, los famosos mapas de calor, donde vemos humedad, cómo está distribuida, vemos la compactación, la dureza, vemos la tracción y vemos la salinidad. Entonces ahí tenemos un panorama completo donde es tan importante el promedio como los extremos que una cancha puede tener. Y también otro factor muy importante es la homogeneidad o heterogeneidad, que es un factor que estamos viendo recurrentemente en nuestras canchas. Los parámetros anteriores, especialmente tracción y compactación, se correlacionan entre ellos para determinar cuál es la seguridad de ese campo. Hay dos factores, que es tracción y compactación, que son los que impactan directamente en el físico de los jugadores. Eso volcado a un mapa de riesgo, acá ven 8 canchas de la Argentina. Lo que está en verde está perfectamente dentro de los rangos, dentro de todos los rangos. Lo que está en amarillo está ligeramente fuera de los rangos, lo que está en rojo tiene un problema que hay que acomodar rápidamente y lo que está en negro definitivamente es peligroso para el jugador. Entonces, en una cancha donde tenemos 3 cuadrantes en negro, toda la cancha se convierte en negra. Toda la cancha tiene un problema porque el jugador se puede lesionar en esos cuadrantes. Entonces, tenemos que trabajar para homogeneizar todas las canchas y pasar al verde o al amarillo. Hay algo que yo sé que vos comentaste en otra oportunidad que tiene que ver con también una cuestión muy típica cuando estamos viendo cómo un equipo está entrenando o se está preparando para un partido, que son los jugadores corriendo por un sector del campo de juego y corren por ahí para cuidar el campo de juego, pero en realidad están corriendo por sectores que son inseguros para ellos. Claro, nosotros además medimos los entornos de la cancha, que es a veces donde corren, y medimos cómo está el campo de auxiliar y el campo de proyección. A veces encontramos que el de proyección está mejor que el estadio. Del torneo de proyección. Sí, del torneo de proyección. Sí. Y hay patrones de compactación que tienen que ver con el tráfico, con dónde se juega más al fútbol y los laterales normalmente tienen menor tránsito. Hay un diamante que va desde los
desde ambos arcos y se extiende en el medio, que es donde mayores problemas encontramos de compactación. Por eso también insistimos que muchas de las tareas que se hacen en las canchas, y que no quiero abundar en eso porque es un tema muy agronómico, no debe hacerse en forma exactamente igual en toda la cancha, porque las canchas no son iguales dentro de la cancha. Entonces, hoy podemos comparar cancha contra cancha, hacer un promedio nacional, pero también comparamos la cancha dentro de sí misma. Entonces, a veces hay determinadas tareas de descompactación, de aireación, un montón de cosas que tienen que hacerse sectorialmente. Bueno, nosotros tenemos un protocolo que estamos construyéndolo, lo vamos a lanzar el año que viene para todos los clubes. Es un protocolo que va a establecer o regular o sugerir o recomendar una cantidad de temas como las dimensiones, los márgenes internos, los arcos, redes y banderines, marcación del terreno, todo eso ya no es agronómico. Y luego empezamos con el césped, que acá hay siempre bastante variabilidad y discusiones, la altura de corte, el dibujo, si puede ser en diagonal, si puede ser redondo, si no puede ser redondo. Entonces, el precalentamiento de los jugadores y árbitros, ¿dónde se hace? Lo vamos a poner en lugares donde no afecten a los lugares más sensibles de la cancha. Los eventos que se van a realizar, vamos a querer tener una notificación previa y poder visitar antes y después de los eventos, recitales y lo que hubiera, para poder ayudar al club a recuperar ese campo lo antes posible. Este protocolo que nosotros estamos preparando para el año que viene, son 2 protocolos, están también inspirados en los protocolos que hoy tienen todas las ligas. Acá tenemos los protocolos de las ligas más importantes de Europa y el protocolo de FIFA. Entonces, también con un ajuste a lo que son las condiciones argentinas, porque inclusive tenemos diferentes céspedes, vamos a hacer nuestro propio protocolo que va a estar listo, calculamos, marzo, abril del año que viene. ¿Cuáles son esos 2 protocolos? Va a haber un protocolo de presentación de la cancha el fin de semana, cómo tiene que estar presentada el campo de juego, y va a haber un protocolo de mantenimiento, de construcción y de renovación. Si nosotros ayudamos con ese protocolo a dar información vital para los clubes van a poder, con su propio personal, generar renovaciones como la que vemos acá en un estadio, donde realmente hubo un cambio impresionante con poco dinero, con una inversión realmente mínima. La construcción, acá se habla mucho de la cancha de arena. La cancha de arena es la construcción moderna. Una cancha de arena en el hemisferio norte es una gran maceta de arena. ¿Por qué? Es por una cantidad de temas agronómicos que creo que exceden la charla de hoy, pero se imaginarán poros más grandes, las raíces van más profundas, todo es positivo. La parte física es lo que importa y la parte química se la podemos nosotros dejar. Acá ahí están los pasos de construcción de una cancha de arena. Esto ha sido en Argentina, lo cual ha sido un avance muy grande, que en los últimos 5 años se está volcando las construcciones de este tipo de cancha, y acá ven todas las etapas en las cuales se va construyendo. ¿Por qué se riegan las canchas? Ustedes ven un partido en Europa, ven que los aspersores funcionan 15 minutos, 20 minutos antes del partido. Y tal vez hacemos una copia que es equivocada, una lectura que no es correcta. Porque cuando las canchas son de arena, la arena necesita el agua para tomar consistencia. Es como si ustedes están en la playa, caminan en un médano, se acercan al mar. Cuando llegan al mar, la arena está húmeda y la arena tiene consistencia, ustedes están firmes. ¿Qué pasa con las canchas de tierra, que es el ejemplo nuestro? Es lo contrario. Cuando está seca está firme, cuando está húmedo se resbala. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con transpolar prácticas que funcionan en Europa y acá no funcionan. ¿Hay un exceso de riego en las canchas argentinas? A veces se lo vincula con que es una ventaja para el equipo local eso, bueno, lo deportivo. Acá dice que la otra función del riego es eliminar la fricción o disminuir la fricción de la pelota con el césped. Eso es correcto. Y por eso tenemos solamente una cruz, es decir, solamente es un riego mínimo que no tiene que tocar el suelo, tiene que quedarse en la hoja, y con eso logramos el efecto deseado. Por eso si en Europa ante un partido riegan 15 minutos, nosotros regamos entre 2 y 5 minutos.
Tecnología, una vez que tengamos la cancha de arena, y tiene que ser la base de todo lo demás, no se puede hacer una cantidad de cosas si la cancha no es moderna. Tenemos una gran cantidad de cosas que se pueden aplicar, que ustedes las ven en la televisión, en los grandes estadios o en algunos videos. Tenemos luces de crecimiento para esos estadios que tienen techo y que están muy cerrados. Tenemos ventiladores cuando también están muy cerrados y hay mucho calor. Calefacción, refrigeración, inyección de aire, pisos para eventos. Bueno, hay algunas cuestiones que son para climas más complicados que los nuestros, más fríos, y que tal vez nosotros no necesitamos recurrir a ellos. Y lo que también se está promocionando mucho, se está hablando mucho, son los sistemas híbridos, que es una mezcla de un sistema natural con 5% de fibras híbridas que están clavadas en el suelo y que le dan más tolerancia, más resistencia a la cancha, y se le puede sacar muchas más horas de juego al año. Bueno, otro de los temas que ustedes vieron en ese círculo de parámetros que queremos mejorar es la previsibilidad. No podemos suspender más partidos por lluvia. Entonces tenemos que mejorar las canchas, mejorar la infiltración. Las canchas de arena no tienen ese problema, por eso en Estados Unidos y en Europa es raro que ustedes vean que se suspende una cancha por lluvia, prácticamente imposible. Entonces nosotros queremos llegar a ese nivel de previsibilidad. Cuando se despliega la policía, los hoteles, los aviones y se tiene que suspender un partido el domingo, es un trastorno y es un costo astronómico que excede muchísimo más el costo de haber hecho la cancha como tenía que ser. La seguridad y las lesiones. Ya dijimos que la tracción y la compactación son los dos factores que impactan directamente en la salud del jugador. ¿Qué estadísticas tenemos hoy comprobables en el mundo sobre las lesiones? Que el 55-60% de las lesiones totales se producen en jugadas sin contacto. Que de esas lesiones totales, del 15 al 25 son debidas al campo de juego. Entonces, esto termina resultando en que el costo de las lesiones en las ligas europeas es del 3% del valor de los planteles, que se traduce en 700 millones de euros al año. Por eso se le da tanta importancia a la seguridad, se le da tanta importancia a los campos de juego. No pasa solo por la estética. ¿Qué pasa si esto, acá están todas las fuentes científicas de dónde salen estos valores? El que quiere les puedo compartir esos papers. El razonamiento sería que invertir en campo de juego puede ser una ganancia para un club. Exactamente. Sí. O sea, lo que no pierde por la lesión de un jugador motivada, o de varios jugadores, motivada por el estado del campo de juego. Exactamente. Y después hay unos costos indirectos, que es cómo se debilita ese equipo cuando le falta un jugador clave. ¿Qué ocurre con los cambios, con las suplencias? Bueno, cambia toda la estrategia. O sea, hay costos indirectos también. Entonces, extrapolando esos porcentajes que hay en Europa, a nosotros nos da que el costo que tenemos en la Argentina podría estar en el orden de los 15 millones de euros anuales, solamente el costo de las lesiones. Sí, teniendo en cuenta el tiempo que nos queda, Sebastián, me gustaría si nos podés dar un panorama con respecto a algo que probablemente puedas estar cerca también, que es el Mundial. ¿Y qué va a pasar o qué nos podés decir de los campos de juego del Mundial? Un Mundial totalmente diferente, con estadios, me decías antes, estadio en Miami, estadio en Vancouver. ¿Cómo hace la FIFA para tener un campo de juego igual en lugares tan distantes y tan distintos, ¿no? Bueno, esto realmente es un enorme desafío para la FIFA, porque de 8 estadios con el mismo clima, con las mismas características, en un radio de 50 kilómetros, ahora pasamos a 16 estadios con diferentes climas, con diferentes condiciones y una distancia, por ejemplo, entre Miami y Vancouver de 4.500 kilómetros. Así que se está trabajando hace 5 años con la Universidad de Tennessee y Michigan State University en hacer una cantidad de ensayos para que todas las canchas jueguen igual. La jugabilidad de todas las canchas, no importa el clima, no importa el césped, tiene que ser igual. Rodabilidad de la pelota, tracción, compactación, tiene que ser absolutamente iguales. Después hay 5 estadios que se convierten de sintético, pues son techados, sobre todo en la zona norte de Norteamérica, donde el clima es mucho más riguroso, se convierten de sintético a césped natural, y ese césped natural va a ser
cultivado sobre una placa de plástico y va a ser un césped con un rollo que se coloca y se saca. Bien. Como espectadores, cuando estemos viendo el Mundial, con respecto a los campos de juego, ¿a qué nos recomendarías que le prestemos atención cuando estemos viendo los partidos de Argentina y los partidos del resto de los seleccionados? Bueno, la atención se le va a prestar un poco a la estética. Sí, obvio. Ahora que les hablé un poco del riego, de cuánto riegan antes de jugar, pero nosotros estamos mirando mucho de los botines de las medias para abajo cuando vemos los partidos. Después nos relajamos y empezamos a mirar el partido, pero vemos si se rompe, no se rompe, si se levanta, si se enganchan, cuándo gira un jugador, cómo responde todo eso y cuándo se tira y a ver si arranca el césped o no. Bueno, muchísimas gracias para algo que vemos todo el tiempo, pero no sabemos exactamente qué hay debajo, como es un campo de juego y mucha historia detrás. Así que, bueno, muchísimas gracias, un Un aplauso. fuerte aplauso, por favor.